Muy buenos días. El título del domingo fue Enseñando con el ejemplo. Y se nos dejaron 4 lecciones. Una declaración del amor que Jesús tenía a sus discípulos, una demostración de la humillación del Señor, el versículos 3 al 5 del capítulo 13 de Juan, una descripción de la obra que Jesús venía a realizar, capítulo 13, 6 al 11, y el deber de los unos a los otros, en el capítulo 13 de Juan, versículos 12 al 17. Un hermoso mensaje que el pastor Ramón Lagos, nuestro querido hermano y amigo Moncho, compartió en la Iglesia Evangélica Revive, cuyo mensaje podéis encontrar también en nuestro canal de YouTube. Aquellos que no lo habéis podido escuchar, os recomiendo que lo escuchéis porque es la base de los devocionales de esta semana. En un pequeño paréntesis al Evangelio de Marcos, pero deteniéndonos en la última noche en la que el Señor toma la Pascua con los discípulos y en la conversación que el Señor tiene con ellos en el aposento alto. El título que hemos colocado para los devocionales es Clases Particulares. Y hemos señalado que esta última noche, si debiéramos resumir la enseñanza de Jesús a sus discípulos, aquella enseñanza que les impartió en privado las últimas horas antes de ir a la cruz, podríamos hacerlo con una sola palabra: santidad. Santidad. Pero también hemos sugerido 2 enfoques. Una primera lección del Señor durante la cena, en la cual comunica que la santidad verdadera implica el amor y devoción a Dios Padre, a Dios Hijo y Espíritu Santo, teniendo comunión con ellas y permitiendo que nos manifiesten su amor y que nos enseñen su voluntad y lo que desean para nosotros, preparándoles nosotros un lugar en nuestro corazón, aquí en la tierra, así como ellas nos preparan un lugar en el cielo. Por lo tanto, la santidad es una respuesta de amor ante el amor que el Hijo nos demostró. Pero también mencionábamos ayer una segunda lección, que está a partir del capítulo 15 del Evangelio de Juan. La verdadera santidad sumergirá a los discípulos en un mundo lleno de pecado y hostilidad hacia Dios. Allí hay que ser testigos valientes, viviendo vidas que glorifiquen su nombre, demostrando santidad, confrontando el pecado, pero a la vez encarnando y mostrando el amor de Dios hacia todas las criaturas, por muy poderosas que ellas sean. Esta segunda lección el Señor la imparte en el trayecto que va desde el aposento alto, pasando por las calles de Jerusalén y seguramente llegando a Getsemaní, el Señor eleva ya la oración sacerdotal que encontramos en el Evangelio de Juan y el capítulo 17, donde en la quietud de aquel lugar Él ora por ellos y por los que han de creer en Jesús a partir del testimonio de ellos. Pero hoy queremos resaltar que podemos observar a Jesús también interactuando con 4 relaciones diferentes. Y de estas relaciones y de cómo Él interactúa, tenemos mucho que aprender. La primera relación está entre Jesús y su Padre, versículos 1 al 5. Esto lo leíamos ayer y es cuando dice que había llegado la hora de pasar de este mundo e ir al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Y Jesús sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y que había salido de Dios y que a Dios volvía.
Así que estos primeros versículos nos hablan de la relación que Jesús mantiene con su Padre y en unos momentos vamos a meditar un poquito más sobre esto. La segunda es la relación y la forma en que Jesús interactúa, en este caso con Pedro. Y el versículo 6 nos dice que luego de poner agua en un lebrillo, en una palangana, lava los pies de los discípulos y los seca con una toalla, pero al llegar a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿vas a lavarme los pies tú a mí? Y entonces Jesús le responde: no puedes comprender lo que estoy haciendo, pero llegará el momento en que lo entenderás. Y Pedro se niega: jamás permitiré que me laves los pies. Y Jesús le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro responde: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y aquí está la gran lección. El que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Así que esta segunda lección es una relación entre Jesús y Pedro. Por supuesto, un ejemplo extraordinario para nosotros también. La tercera relación es Jesús y los discípulos. Dice el verso 12 que después de lavarse los pies tomó su manto y volviéndose a la mesa les dijo: ¿comprendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, lo mismo debéis hacer vosotros unos con otros. Os he dado ejemplo para que vosotros obréis como yo os he obrado con vosotros. Así que aquí tenemos la interrelación entre el Señor y el resto de los discípulos, llamando a una actitud que debe estar presente en nuestras relaciones con los hermanos en la fe. Y finalmente encontramos una cuarta interacción del Señor, y en este caso es con Judas. Versículo 18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, pero debe cumplirse la escritura: el que come pan conmigo se ha puesto en mi contra. Y entonces el Señor les declara en el versículo 21, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Y los discípulos se miraban unos a otros con perplejidad y se preguntaban a quién se refería. Ahora bien, en la primera lección vemos a Jesús interactuando con su Padre. Y en esta lección hay una lección tremenda sobre la humildad, que es un poco lo que el pastor Moncho nos destacó el lunes. El domingo, en la segunda relación, Jesús y Pedro, la lección va a ser sobre la santidad, la limpieza. En la tercera relación, Jesús y los discípulos, la lección va a ser sobre la bienaventuranza, sobre la felicidad, sobre la bendición que los creyentes podemos experimentar. Y finalmente, en la cuarta relación entre Jesús y Judas, la lección va a ser sobre la hipocresía. Ahora, Jesús había entrado en Jerusalén el día domingo. El lunes había limpiado el templo. El martes fue un día de conflicto cuando los dirigentes religiosos trataban de ponerle trampa, queriendo encontrar evidencias para apresarlo. Estos eventos están relatados claramente en Mateo 21-25 y Marcos nos da algunos destellos de estas cosas. El miércoles probablemente fue un día de descanso, pero el jueves Jesús se reúne en el aposento alto con los discípulos para comer, observar la Pascua. Y el énfasis aquí en el capítulo 13, versículos 1 al 3, es en cuanto a lo que nuestro Señor sabía,
pero en el versículo 4 en adelante y 5 es en cuanto a lo que el Señor hizo. Jesús sabía que su hora había llegado. Y Moncho nos señalaba que el Evangelio de Juan, más que cualquiera de los otros escritores de los Evangelios, recalca el hecho de que Jesús vivía según un calendario divino, al cumplir la voluntad de su Padre. Podemos ver el desarrollo del tema en el Evangelio de Juan. En el capítulo 2, versículo 4 dice: Jesús, aún no ha venido mi hora, se lo dice a su madre. En el capítulo 7 y el versículo 30 dice: aún no había llegado su hora. Se repite en el capítulo 8, versículo 20, aún no había llegado su hora. Pero en el capítulo 12 y el versículo 23, Jesús dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y el Señor está allí en Betania, resucitando a Lázaro y mostrando abiertamente un poder y una señal que va a demostrar que las pretendidas reclamaciones de los dirigentes judíos eran nada más que absoluta hipocresía, porque ni con esas ellos iban a creer en él. Capítulo 13, verso 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y finalmente en el capítulo 17, versículo 1, en oración Jesús dirá: Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál era esta hora divinamente determinada? Era la hora cuando Cristo sería glorificado por su muerte, resurrección y ascensión. Desde el punto de vista humano, esto significaba sufrimiento, pero desde el punto de vista divino significaba gloria. Pronto dejaría este mundo y volvería al Padre quien le envió, habiendo terminado su obra en la tierra, lo dice en el versículo 4 del capítulo 17. Cuando el siervo de Dios está en la voluntad de Dios, es inmortal hasta que termine su obra. No podían apresar a Jesús y mucho menos matarlo, sino cuando la hora precisa había llegado. El Padre había puesto todas las cosas en las manos de su Hijo. Sin embargo, Jesús tomó una toalla y una vasija. Su humildad no brotaba de la pobreza, sino de las riquezas. Era rico, dirá Pablo en 2 Corintios 8, y sin embargo se hizo pobre. Hay un proverbio malayo que dice: mientras más llena está la espiga de trigo, más se inclina. Es asombroso cómo el Evangelio de Juan revela la humildad de nuestro Señor, a la vez que magnifica su deidad. Jesús va a repetir una y otra vez que Él no hacía nada por sí mismo, que había descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre, que no buscaba su gloria y que la palabra que comunicaba no era suya, sino que le había sido entregada. Y su expresión máxima de humildad la vamos a encontrar cuando enfrenta la cruz. Él era el soberano. Sin embargo, toma el lugar de un sirviente. Tenía todas las cosas en sus manos. Sin embargo, toma una toalla. Era el Señor y Maestro, pero sí sirve a sus seguidores. La humildad no es pensar menos de uno mismo. Es simplemente no pensar en uno mismo. La verdadera humildad brota de nuestra relación con Dios. Padre, en esta hora levantamos a ti nuestro corazón y pedimos que quites de nuestro corazón todo vestigio de orgullo y que reconozcamos que te pertenecemos y que solo somos algo en ti. Te bendecimos y te amamos en este día
y queremos servirte con fidelidad. En tu nombre, amén. Os espero mañana, miércoles. Mientras tanto, manteneos bendecibles.